Bienvenidos a Sociedad Zombie, comenzamos de una vez. Aquí daré preguntas y respuestas sobre la pobreza, el cual se tiene que tomar conciencia y sobre todo se tiene que analizar. Y además, la pobreza es causante de ricos y políticos ambiciosos que aumentan cada día su riqueza y con ese aumento de riqueza aumentan más los pobres. Y yo creo que la riqueza que los ricos y políticos y eclesiásticos deberían usar ese dinero para compartirlo, para ayudar a la pobreza y ayudar a la economía, pero lamentablemente eso nunca se va a poder. La realidad es que mientras los ricos sean más ricos y tengan su dinero bajo su poder y no lo quieran compartir con nadie, pues los ricos de mierda, incluyendo la iglesia y la política, son unos avariciosos de mierda que lo único que hacen es aumentar su dinero, joder los países del mundo, joder a las personas en la pobreza más extrema y sobre todo ellos harán todo lo posible para que cualquier persona de clase media no intente llegar a ser rico. Es decir, si una persona de clase media tiene un negocio bien estable y una empresa que ya va creciendo poco a poco, los ricos no quieren que ninguna persona de clase media los llegue a los talones. ¿Y qué hacen los ricos? Simple, utilizan a los narcos disfrazados de agentes de la CIA para oprimir aquellas personas que intenten lograr tener una mini empresa como mini empresarios y no pueden hacerlo por la delincuencia, la cual sirve como una forma de opresión en contra de los empresarios honestos y dignos que hacen su riqueza con esfuerzo y dedicación. Y esto va a continuar, así es que empecemos con las preguntas, las cuales son 12. Primera pregunta: ¿por qué hay pobreza en México? Por falta de trabajo y desigualdad social. 2. ¿Qué personas les afecta la pobreza? Niños, adolescentes, adultos y ancianos son afectados por la crisis económica. 3. ¿En qué trabajan los pobres? Piden limosna, trabajan de payasos, prostitución y como sicarios en algunos pobres. 4. ¿Dónde viven los pobres? En callejones y lugares abandonados como casas o edificios. 5. México es una fábrica de pobres. La mayor parte de la población no tiene trabajo por falta de la crisis económica. 6. El gobierno es corrupto, sí, porque la clase política solo quiere más dinero en sus bolsillos solo para ellos mismos y no comparten el dinero equitativamente en la población. 7. La delincuencia recluta solo niños o adolescentes pobres para ser sicarios y matar gente inocente para tener dinero. 8. ¿Qué es la pobreza? Personas que no tienen trabajo por la mala economía y viven en lugares abandonados. 9. ¿Cómo se genera la pobreza? Por una mala economía de un país. Eso genera pocos empleos, eso provoca la más pobreza. 9. ¿Cómo mejorar la economía mexicana? Que las comunidades crean sus propias economías. 2. Que las personas ahorren sus propias ganancias. 10. 11. ¿Cómo evitar la pobreza? Tener un negocio fijo y ahorrar mucho dinero para tener un futuro mejor para tus hijos o hijas. ¿Quiénes sufren la violencia en las calles? Los pobres, porque viven en casas inseguras y sufren secuestros, muertes o trata de personas. Y pues bueno, chicos, estas fueron las preguntas con respuestas sobre la pobreza. Y sí, lamentablemente es cierto esto que está pasando en nuestro país, y no nomás en nuestro país, sino que también
en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, en África, en Asia y en todos los rincones del planeta. Y esto de la pobreza lamentablemente seguirá aumentando mientras los ricos aumentan su riqueza. Es decir, si un grupo de ricos aumenta su riqueza, aumentan más los pobres y aumenta más la falta de trabajo y aumenta más la mala economía. Es decir, los que tienen riqueza infinita joden un país y joden a una población. Sí, chicos, los ricos de mierda, ellos generan a los pobres para que ellos tengan su riqueza aumentada y asegurada. Pero esto de las clases políticas y de las clases ricas y de las clases sociales, tiene que terminar algún día todo esto. Yo sé que algún día quizá las clases de pobre, rico o media dejarían de existir y quizá viviríamos en un futuro quizá mejor en donde todos seamos iguales económicamente y diversos humanamente y pacíficos y armoniosos. Pero eso faltará miles y miles de años. Por el momento hay que seguir adelante y ver cómo la historia va lentamente cambiando. Así es que adiós.